Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, como Saúl lo mencionaba, lo que voy a presentar es algo de los trabajos que hemos realizado con diferente gente en los diferentes laboratorios en los que yo he estado. Algunos trabajos son parte de un grupo grande de personas, son mucho trabajo de personas que han estado, por ejemplo, en el laboratorio del Dr. Wright, en donde hice mi doctorado, y ya después de ahí he venido como brincando entre diferentes sitios, diferente gente que ha estado trabajando diferentes aspectos en estos laboratorios y de alguna otra forma han enriquecido este trabajo, ¿no? Ahora me encuentro aquí en el Laboratorio de Vida Silvestre en la Universidad de Michoacán, también donde hay gente que ha estado participando en estas actividades. Bueno, con lo que quisiera comenzar es con este pasaje. A mí siempre me gusta, este tipo de cosas me gusta empezarlo con esto, porque es una representación que para muchos va a ser conocida. Esto tiene que ver precisamente, si reconocen este dibujo, es de la Torre de Babel y también este pasaje de la Biblia. No se me asusten, aquellos que están aquí escuchando esta transmisión, para que no pierdas adeptos, Esaú, no es una charla de evangelización, sino simplemente lo que quiero representar con esto es el interés que existe desde tiempos muy, muy remotos en términos de la diversidad acústica, ¿no? Este es un pasaje del Génesis que habla precisamente sobre la Torre de Babel y dice, y dijo el Señor, he aquí que son un solo pueblo y un solo idioma tienen todos. Y este es el comienzo de su acción. Descendamos y confundamos ahí su idioma para que ellos entiendan, para que no entiendan nadie el idioma de su prójimo. Esto lo que representa es, desde entonces se tenía mucho interés en realidad, qué es lo que estaba impulsando la diversidad vocal, si lo vamos desde este punto de vista, la diversidad vocal en el humano, ¿no? En el humano como la mejor representación de qué es lo que está haciendo que nosotros tengamos esta gran diversidad en términos tan disparatados, tan diversos como idiomas, cosas completamente diferentes. Hay idiomas que se parecen más, idiomas que se parecen menos, o cosas con menos variantes, por ejemplo, de cosas más de alguna región, palabras que ustedes no utilizan, palabras que tienen alguna entonación diferente dependiendo del sitio. Entonces, esta fascinación por la diversidad vocal viene desde mucho antes, ¿no? Voy a estar tratando de utilizar aquí de vez en cuando algunos ejemplos para representar precisamente este tipo de lo que quiero, al punto de los puntos que quiero llegar aquí. Y algunos ejemplos que hacen referencia a nosotros los humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también escogí esta imagen, ¿no? En ese sentido, hablar de los pericos guacamayas tiene mucho paralelismo con hablar del lenguaje humano, ¿no? Entonces, por eso también es un grupo muy interesante de estudiar, porque también lo que hace nos recuerda a algunas de las cosas, algunos de los procesos, factores que están influyendo en cómo se hace la diversidad vocal en estos grupos animales. Lo que nos caracteriza por nosotros poder hacer tener este tipo de diversidad vocal, los idiomas, cosas regionales, es precisamente algo que se le llama el aprendizaje vocal, ¿no? El aprendizaje vocal es simplemente algo que se define como la capacidad de adquirir modelos vocales por interacción social. Es decir, por estar interactuando yo con otra persona, puedo yo adquirir alguna palabra que utilice muy frecuentemente la otra persona, alguna palabra que como suena a mí me gusta y la asimilo y la comienzo a utilizar. O si estamos en una región, yo puedo utilizar una palabra que utilizan en esa región en particular, ¿no? Esta capacidad de aprendizaje vocal en realidad no es algo que se presenta muy generalmente en el reino animal. En realidad está restringido a muy pocos grupos animales. Aquí están algunos de ellos. Si ven, hay varios mamíferos. Pero lo que quiero que vean aquí particularmente es el grupo de las aves. En el grupo de las aves se encuentra esta capacidad restringida a colibrís,
de los paseriformes, solo en aquellos paseriformes ocinos, y en los citasiformes, que es probablemente el grupo donde más comúnmente la gente esté como familiarizada a saber que estas cosas pueden suceder, ¿no? Lo que se dice de este rasgo es que tal vez a lo largo del tiempo evolutivo de todas estas especies, estas son las especies que pudieron solo poder solventar los gastos que implica poder mantener este rasgo. En realidad, este rasgo lo que implica es mucho gasto a nivel energético en el cerebro. Entonces, estas especies que lo presentan, estos grupos que los presentan, fueron las únicas que pueden haber solventado estos gastos. Y en realidad, confiere muchos beneficios. Entonces, los beneficios ahí en estas especies fueron más grandes que los costos que tuvieron que tienen que pasar estos grupos, ¿no? Dentro de estos beneficios también es muy benéfico para especies que tienen una estrategia de vida social. Una estrategia de vida social es muy costosa en el sentido de que, además de que ellos están conviviendo y tienen, por ejemplo, interacciones de tipo que si hay más individuos, por ejemplo, la comida se les puede acabar más rápido que si están solos, pero en términos de cómo se comunican ellos también tienen diferentes costos. Tienen diferentes costos, por ejemplo, en términos de tamaño de grupos. En tamaños de grupos, si es un grupo muy grande, muchas veces si tú estás interactuando con diferentes individuos, pues, para saber cómo te va con ese individuo, pues tienes que recordar con qué individuo estuviste interactuando y con cuál fue el resultado de esa interacción. Entonces, si es así, una opción es recordar, pero cada interacción de forma independiente, lo que puede ser más problemático. En cambio, si de alguna forma tú puedes asignarle alguna señal, algo característico que tú que pueda ayudarte a identificar a ese individuo, puede ser más benéfico en el futuro si tú vuelves a interactuar. Si tuviste una interacción buena, tú puedes decir, pues sigue interactuando, ya sé, si hay un sonido con el cual yo puedo asociarlo más fácilmente que solo sin él, entonces yo puedo, en ese sentido, tener interacciones con esos individuos y poder desarrollar algún sonido en particular, alguna firma específica para ese individuo puede ser benéfico, ¿no? Además, también los individuos cuando están interactuando en estos grupos grandes con otros individuos y pueden tener un recambio de individuos en su manada, en su parvada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos individuos van a estar regresando, entrando, saliendo, y entonces los individuos lo que muchas veces van a enfrentarse a situaciones en las cuales son individuos nuevos que suceden por algo que se llama dinámicas de fisión-fusión. Esto tiene que ver, si muchas veces han ustedes visto, por ejemplo, parvadas, que están las parvadas en un sitio y se deshacen y luego se vuelven a formar. Estos son dinámicas sociales de fisión-fusión. Entonces, en esos procesos en los que se deshace una parvada, se vuelven a congregar, ahí puede haber mucho recambio de individuos. También si los individuos son por razones de su desarrollo ecológico o evolutivo, especies que se mueven muchísimo sobre áreas muy grandes al momento de estar ellos buscando alimento, al momento de estar dispersándose para llegar a donde asentarse. Entonces también estos individuos tienen ellos que enfrentar con nuevos individuos con los cuales ellos tienen que estar interactuando y por lo cual adquirir estos modelos vocales nuevos, adquirir estos sonidos, estas vocalizaciones, estos cantos, puede ser benéfico para ellos porque entonces ellos pueden estar interactuando entre. Aquí simplemente un ejemplo para que tengan una idea de esto. Esto es. Voy a quitar el sonido, porque aquí lo que quiero más bien que se den cuenta es en realidad cómo el complicado ambiente que pueden pasar ellos, ¿no? Son un grupo de periquitos de amor, como los conocemos aquí en México, y estos son parvadas enormes que muchas veces lo que implican es, para el grupo precisamente que vamos a estar hablando hoy, altas demandas de interacciones de individuos, recordar con quién estuviste interactuando, quién te dijo la verdad cuando estuvo transmitiéndote algún mensaje en algún momento, en alguna interacción. Si estás tratando de adquirir pareja, también si puedes hacer llegar el mensaje de forma adecuada para adquirir pareja, ¿no? Entonces,
esto es un ambiente muy complicado para estos individuos que están viviendo en estos sistemas sociales. En este sentido, entonces, tenemos que hablar aquí de qué es lo que sucede con los diferentes tipos de cómo son adquiridos las vocalizaciones en los individuos. Aquí entonces hay dos formas. Hay una forma que es adquirida de forma genética, hay un alto componente genético aquí en cómo las vocalizaciones se adquieren, cómo pasan de una generación a otra. Aquí tengo la representación, por ejemplo, de un macho y una hembra en el cual el descendiente va a tener el mismo tipo de canto o muy parecido a ellos, pero simplemente porque de alguna forma esta información de cómo el canto debe ser producido es transmitido de forma genética. Por otro lado, están aquellas especies en las cuales el canto es aprendido y entonces la transmisión del canto no sucede de material genético, sino simplemente es que el hijo puede aprender el canto de los padres. Pero aquí sucede algo muy interesante porque no nada más aquí sucede la influencia de los padres en cómo van a desarrollar el canto a los hijos, sino también puede haber vecinos que pueden influir en cómo van a desarrollar el canto esta pareja, no puede cambiar, entonces se puede ir en esta vía, el cambio, pero también puede haber una transmisión oblicua, en el sentido del vecino a un juvenil que acaba de ingresar a la población, o si no, el hijo del vecino puede transmitir algunas características simplemente por estar interactuando a este individuo. Entonces, si ven la transmisión y la modificación del canto, aquí tiene que pasar toda una generación para que haya algún cambio en dado caso. Y acá dentro de la misma generación, puede haber diferentes modificaciones del canto a lo largo del tiempo, depende cómo están interactuando. Aquí, si podríamos ponerle un nombre, podríamos decir que esto es el ambiente social en el cual este individuo está interactuando. Entonces, este individuo va a estar influenciado por aquellos que están alrededor para poder desarrollar un tipo de canto específico. Y vamos a estar hablando entonces de estos rasgos que son transmitidos, entonces lo que tenemos, muchas de las cosas que gobiernan cómo este tipo de cantos pueden resultar por la influencia de diferentes factores, como puede ser, por ejemplo, en este caso, el ambiente social. Tenemos que hablar entonces de la teoría de evolución cultural, ¿no? La teoría de evolución cultural lo que hace es una forma de tratar de explicar cómo estos rasgos que son transmitidos, cómo interactúan los individuos, pueden estar cambiando de diferentes formas a lo largo del tiempo. Aquí están algunas de las posibles explicaciones que se mencionan para esta teoría. Algunas de estas van a ser muy familiares para ustedes porque son en realidad muy parecidas a lo que se conoce como la teoría biológica, ¿no? En el cual hay mutación, pero a nivel genético. Aquí estamos hablando de mutación, migración o deriva cultural, y que tiene que ver simplemente con qué es lo que le sucede a aquellas unidades que de alguna forma son las unidades de transmisión de información al momento de la transmisión cultural, ¿no? Es algo similar en los genes, ¿no? Aquí lo que, por ejemplo, hagamos una representación de estas letras como si fueran una palabra, muy parecido como si fuera los genes, pero aquí consideremos, por ejemplo, cada una de estas letras que fuera, por ejemplo, una vocal, fuera una sílaba, y lo que podemos ver es también partes a veces de un mismo sonido, una misma vocalización, cómo esa vocalización puede ser diferenciada, ¿no? Entonces aquí tenemos estas diferentes partes de esta palabra, o esta oración, o este sonido, y lo que normalmente se dice en este tipo de mutación cultural es que puede haber mutaciones al momento de ser copiado, ¿no? Mutaciones que pueden suceder, por ejemplo, cambios de alguna de estas letras, alguna de estas sílabas que pueden significar algo cuando lo ponemos en conjunto. Aquí vemos este cambio de estas letras, vemos cambio de esta otra letra, pero que simplemente es el cambio en posición de ellas, de estas dos unidades, ¿no? Pueden suceder otro tipo de cambio, como la eliminación de la letra. Puede haber un cambio, por ejemplo, en términos de la letra
que teníamos aquí, cómo simplemente con un ligero cambio puede significar otra cosa. Puede ser que esta letra puede ser borrada o inclusive reemplazada por otra que es inventada, es nueva en este individuo, en esta población. Esto en términos de mutación. Entonces, aquí lo que estamos hablando es cómo la palabra, el sonido, de alguna forma puede estar mutando. Esto puede ser muy parecido a nosotros, como simplemente de estar de una persona a otra, podemos estar haciendo esta prueba, y cómo una palabra puede estar cambiando simplemente por cómo vamos transmitiéndole de una persona a otra. Otro es el de migración cultural, y simplemente lo que tiene que ver es cómo los diferentes componentes, por ejemplo, este es un tipo de canto, podría ser esto otro tipo de canto, y cómo los diferentes tipos de canto que están presentes en una población pueden venir a veces de otra población externa, y lo que va a suceder es una nueva variante, un nuevo tipo de canto que va a aparecer en esta población, simplemente porque viene de fuera, ¿no? Y no necesariamente nada más que lleguen, sino que también puede darse que algunas de esas vocalizaciones emigren hacia otra población, y entonces haya este flujo de vocalizaciones. No es que las vocalizaciones lleguen por sí solas, ¿verdad? Tienen que llegar por otro individuo, y aquí lo que estábamos diciendo es que entonces son individuos que se están moviendo con un tipo de vocalización que no estaba presente en esta población, y pueden también estarlo moviendo. Entonces, si aquí estamos diciendo esto, lo que esto implica es que haya la capacidad de movimiento de individuos entre las poblaciones. En cuanto a deriva cultural, que también ya lo han platicado en otras charlas, pero simplemente lo que tiene que ver es que algunos de aquellas notas, vocalizaciones, palabras, como ustedes quieran definirlo, a lo largo del tiempo, si esto lo vemos a lo largo del tiempo, estas van a ir cambiando y van a ir disminuyendo en su frecuencia, simplemente por azar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que este era un punto en el tiempo, más adelante lo que va a resultar es que este tipo de vocalización, este tipo de nota, desaparece completamente, ¿no? Entonces, esto lo que origina son situaciones en las cuales poco a poco, dependiendo de los mecanismos o de los procesos que estén haciendo aquí, trabajando, las poblaciones pueden estar diferenciándose en el tiempo, pueden estar diferenciándose espacialmente. Si esto lo manejamos desde el punto de vista de interacciones sociales, lo que vamos a estar diciendo es que hasta cierto punto también aquellos individuos que están interactuando mucho entre ellos pueden incrementar la similitud de sus vocalizaciones. Esto quiere decir que los individuos pueden desarrollar una firma acústica del grupo, particularmente ese grupo. Lo vemos en esta representación. Entonces, esto quiere decir que aquellos individuos, si es que presentan la capacidad de aprendizaje vocal, están interactuando entre ellos, y en otro lado existen individuos que están también interactuando entre ellos, pero entre los dos grupos no están interactuando. Un grupo puede eventualmente desarrollar su propia firma acústica o un tipo de vocalización que los caracteriza a ellos, ¿no? Y por otro lado, el otro grupo puede desarrollar también su propia firma acústica que los va a diferenciar uno del otro. Esto es viéndolo desde el punto de vista que tenemos esta barrera donde los dos grupos no están interactuando, ¿no? Ahora, si quitamos esta barrera, y esto va a depender qué tanto es quitar esta barrera, ¿no? Si quitamos esta barrera y permitimos ahora entonces que estos individuos estén interactuando con el otro grupo, lo que va a pasar es que eventualmente algo que puede suceder es que este otro grupo incremente la similitud de las vocalizaciones con este otro grupo, y finalmente lo que va a hacer es los dos grupos van a estar compartiendo este tipo de vocalización. Aquí, qué tan rápido y qué tan fuerte va a ser la invasión de esto va a depender mucho de esta barrera, ¿no? Si es una barrera, si de plano desaparece la barrera, lo que va a hacer es incrementar más
cómo están interactuando los dos grupos. Pero si es una barrera que no se rompe completamente, lo que va a pasar es que esta homogeneización, qué tanto se parecen estos dos grupos, va a estar va a tardar más tiempo en que suceda. Esto lo vemos desde el punto de vista del movimiento de los individuos. Aquí tiene que ver, por ejemplo, cosas de migración, cosas de dispersión de los individuos cuando están tratando ellos de buscar un nuevo sitio en donde quedarse. Y entonces está muy relacionado con esas capacidades de dispersión. Si los individuos tienen pocas capacidades de dispersión, si se mueven poquito, si dispersan poquito, entonces también los grupos en los cuales estos individuos van a estar homogeneizándose las vocalizaciones van a ser muy cortitos, ¿no? Los que estén más cerquitos. En cambio, si tienen una dispersión más grande, el rango en el cual las vocalizaciones van a ser más similares, pues va a ser más grande. Eso es en términos de sus capacidades de dispersión. Pero también algo que se ha distinguido es de que la capacidad del aprendizaje vocal no es algo que sea homogéneo entre las especies. Aquí es algo que yo llamo estrategias de aprendizaje vocal, ¿no? Entonces, lo que tenemos son especies que van a lo largo de un espectro de sus capacidades de aprendizaje vocal y tenemos aquellas especies que tienen aprendizaje abierto, que básicamente somos nosotros, por ejemplo, que podemos aprender durante toda nuestra vida. Este es en este extremo del espectro. Y del otro lado del espectro están aquellas especies que tienen lo que se llama el aprendizaje cerrado. Aprendizaje cerrado, que lo que quiere decir es que tienen un periodo muy corto en el cual ellos pueden aprender. Por ejemplo, puede ser en el primer año, se cierra su aprendizaje y pueden seguir su vida, pero ya no pueden aprender otros modelos, ¿no? Otras nuevas vocalizaciones. En cambio, otras especies que puede ser más variado, pueden durar el segundo año hasta que se termina su periodo de aprendizaje, o si no pueden tener aprendizaje retrasada, en el cual, por ejemplo, pueden aprender una vocalización y la recuerdan hasta, le empiezan a utilizar, no es que la recuerden, la empiezan a utilizar en su segundo año de vida. Entonces, es una gran variedad, ¿no? Si lo vemos entonces, si lo vemos desde el punto de vista de aprendizaje, podemos tener en este sentido variaciones que pueden ocurrir a lo largo del tiempo y del espacio. Aquí lo que nos vamos a utilizar, nos vamos a centrar principalmente es cómo ocurre esto en el espacio, ¿no? Estamos hablando de variaciones geográficas. Dentro de las variaciones geográficas hay varios tipos, ¿no? Uno de ellos es en forma de gradiente, y aquí tengo esto para representarlo. Lo quiero representar porque va a servir para entender más adelante a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de ellos. Entonces, aquí lo que tenemos, por ejemplo, son varias poblaciones de una especie que pueden estar interactuando entre ellas, ¿no? Hay individuos que se mueven entre ellas en diferente magnitud. Y lo que tenemos aquí es, entonces, tomemos esta población. Lo que tenemos aquí es individuos que están moviéndose hacia esta población, pero también puede pasar en este otro sentido. Y si sucede esto, lo que está viendo es individuos que están haciendo que las vocalizaciones sean más similares entre ellos, porque están potencialmente interactuando. Esta población también va a estar interactuando con esta con esta, y la similitud de las dos poblaciones que están contiguas va a ser mayor que si nosotros, por ejemplo, consideramos esta población con esta, o esta con esta, o también esta con esta. Estas poblaciones, este de aquí y este de aquí, son los dos extremos, y por lo cual hay un número muy bajo de individuos que potencialmente pueden estar interactuando de forma directa, porque por la distancia en la cual se encuentran los dos en comparación de estas dos. Entonces, como estas dos y estas dos entre sí, y estas dos entre sí, y estas dos entre sí están interactuando más, la similitud de ellas va a ser mayor que aquellas que se encuentran a una distancia más lejana. Entonces, aquí lo que se dice es de que hay un efecto de distancia. Si nosotros lo graficáramos, podríamos ver, y de alguna forma nosotros evaluamos la similitud en esas vocalizaciones. Puede ser la similitud, por ejemplo, en el tipo de, en el repertorio, puede ser en el repertorio,
puede ser en alguna característica de la vocalización. Y si nosotros evaluamos esa similitud, lo que veríamos es este patrón, que conforme la distancia entre las poblaciones va incrementando, la similitud entre las diferentes poblaciones va disminuyendo, ¿no? Este es el patrón de gradiente. Este es algo que ya habíamos visto y en el cual de alguna forma ocurre alguna barrera y lo que sucede es a lo largo del tiempo estos dos grupos empiezan a separarse. Si nosotros lo vemos es como regiones geográficas que suceden y por alguna razón existe una barrera, digamos, por ejemplo, emerge una cadena montañosa o de repente también de repente la vegetación, por ejemplo, cambia o hay algún evento que hace más inhóspito que los individuos crucen una área geográfica, esto puede convertirse en una barrera y entonces eventualmente una área geográfica en sí lo que va a tener es todos los individuos van a ser más similares entre ellos que comparados entre las diferentes regiones, ¿no? Esto es lo que se conoce como dialectos, donde la similitud dentro del dialecto o dentro de esa área geográfica es mayor entre ellos que si comparamos los dos dialectos. Otro de los patrones que se tiene, bueno, otro de los variantes dentro de estas variaciones geográficas es que no se pueda detectar una variación geográfica entre los individuos. Esto muchas veces tiene que ver con si estamos nosotros en realidad observando el patrón geográfico a la escala adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si la especie se mueve mucho a distancias muy grandes y nosotros estamos haciendo una evaluación a una escala más pequeña, en distancias más pequeñas, en realidad no vamos a encontrar estos patrones de variación, ¿no? Ninguno de estos dos. Y más bien lo que encontramos es que independientemente de la distancia, en realidad no hay ninguna relación con la similitud. Aquí lo que quisiera platicar es el caso de dos especies, la especie de la guacamaya verde y el loro de nuca amarilla. Primero lo que quisiera platicarles es sobre el caso de los dialectos en esta especie, el loro de nuca amarilla. Y esto de los dialectos en realidad tiene alrededor desde 1960 que se pudo documentar, lo presentó estas dos personas, y lo que ellos vieron fueron cómo esta especie, el gorrión de corona blanca, presentaba variaciones a lo largo de su rango de distribución en la costa de California. Aquí está Berkeley, la bahía de San Francisco. Y ellos lo que vieron es cómo, dependiendo de la región donde ellos hacían el muestreo, los individuos presentaban pequeñas modificaciones en la parte terminal de su canto. Aquí se ven este grupo presentando este tipo de modificación, este es otro tipo de modificación y este es otro tipo de modificación. Entonces, esto fue lo que ellos llamaron dialecto, ¿no? En el caso del loro de nuca amarilla, aquí nosotros este es un trabajo que se ha realizado principalmente en el Rare Lab, donde yo realicé mi doctorado. Es un trabajo que ha sido muy fructífero, como verán ustedes, y nos ha dado mucha evidencia de cómo pueden estar sucediendo algunas cosas dentro de estos dialectos, ¿no? Aquí lo que yo estoy presentando es sobre esta especie, el loro de nuca amarilla, como otras muchas especies, y principalmente porque es un citácido, se le considera que tiene altas capacidades de aprendizaje vocal. También, si muchos de ustedes han llegado a ver, o si tienen algunos de estos como mascota, lo que se darán cuenta es que este grupo esta especie pertenece a un grupo, es el grupo Procéfala, es todas aquellas especies que tienen la cabeza amarilla o algunas de sus variantes. Esta especie no tiene toda la cabeza amarilla, pero es simplemente aquí en la parte trasera, por eso se le llama así, de ahí viene su nombre. Pero todo este grupo tiene una alta capacidad de aprendizaje, son muy buenos imitando sonidos que se les enseñan. Y esta especie se le encuentra desde esta parte aquí en México hasta el sur de Costa Rica, que es donde realizamos este trabajo, ¿no? También esta especie tiene su importancia de conservación, ya que algunas especies
en algunas partes de su rango de distribución han sido extirpadas y en algunos otros lados se le encuentran en números muy bajos. Esta especie tiene algo, debido principalmente a que tiene este aprendizaje vocal, es una especie que puede presentar potencialmente patrones de variación geográfica, pero además es una especie que es altamente sociable. Como ahorita lo vamos a ver, también además presenta estas dinámicas sociales de fisión-fusión y presenta movimientos de amplio rango. Entonces, lo que esto quiere decir es como otras especies de citácidos que se mueven áreas muy grandes, principalmente buscando alimento. El estudio que se ha realizado es principalmente en la parte norteña de Costa Rica. Aquí tenemos la frontera con Nicaragua. Y esta es la parte que se ha estudiado. Lo que representan estos puntos son sitios en los cuales se fueron a muestrear. Estos sitios donde se muestreó son dormideros, son sitios en los cuales llegan grandes grupos de esta especie a dormir. Y lo que permitió es hacer un muestreo de esta especie en una área geográfica, ¿no? Entonces, permitió hacer áreas geográficas desde aquí hasta la frontera con Nicaragua. Y lo que se hizo es grabar diferentes individuos en esos dormideros, ¿no? Entonces, al momento de hacer una inspección visual de estas grabaciones, lo que se pudo ver fueron estas cosas. Aquí tenemos una representación de estas vocalizaciones y lo que se pudo ver es que muchas de las grabaciones, dependiendo del dormidero, se agrupaban geográficamente, ¿no? Aquí tenemos la representación de vocalizaciones de 3 de estos sitios, de 3 de estos puntitos. Y aquí tenemos otros 3 que representan esta zona de acá. Y lo que ven es, visualmente son muy diferentes, pero también acústicamente. Voy a poner primero estos, que vean aquí. Es algo a lo que nosotros les decimos los guaguas, ¿no? Como una forma muy coloquial de poder distinguirlos, les pusimos guaguas. Y son vocalizaciones del dialecto del sur. También son 3 sitios. Y van a ver cómo son diferentes de los guaguas de acá arriba. Si ven, son muy diferentes. También durante esta revisión de estos sitios, al ver cómo se caracterizaban acústicamente, también lo que pudo verse es que había otros individuos que también vocalizaban diferente a los de estas otras 2 regiones y que se le llamó el dialecto de Nicaragua. Y son muy diferentes también estos 2. Sin embargo, ahorita lo que voy a hacer es concentrarme en estos 2 dialectos, el dialecto del norte y el dialecto del sur. Si ven, estas especies no se andan esta especie no se anda por las ramas y en realidad hace cambios muy marcados en sus vocalizaciones, más marcados que el gorrión del que les estaba platicando. Algo interesante también que se vio aquí es que en la frontera, aquí en el borde de estas dos zonas dialectales, es que había individuos que eran bilingües, es decir, que tenían un mismo individuo tenía características de este dialecto y de este otro dialecto. Voy a poner aquí unas muestras. Entonces, son individuos que juegan algún papel aquí, pero pues ahorita los vamos a dejar fuera. Creo que esta es otra historia, para otro momento. Entonces, ya que se tuvo una clasificación de los diferentes sitios, cómo estaban geográficamente diferenciados. Este es el dialecto del sur, esta zona es el dialecto del norte. Lo que hicimos es obtener mediciones de ellos para hacer una verificación acústica y aquí está una representación de ellos, ¿no? Cómo se separan acústicamente al considerar las diferentes mediciones que se les hicieron. Aquí lo que se ve es cómo se separa este dialecto, el dialecto del norte, este es el dialecto del sur, el dialecto de Nicaragua, y cómo en términos de sus mediciones acústicas también se separan.
Pero si es que son tan diferentes, algo que podríamos preguntarnos es que si en realidad esto puede servir como una barrera para que los individuos se reproduzcan entre ellos, ¿no? En muchas situaciones el canto puede servir dentro del cortejo, entonces, ¿hasta qué punto esto puede servir para que una hembra pueda reconocerlo o no para poder reproducirse con ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos? La mejor forma de poder hacer esto es preguntándoles a ellos mismos, ¿no? Una forma de preguntarles es haciendo una simulación de la invasión del territorio. Aquí lo que hicimos es un experimento. Hicimos, este es más bien trabajo que hizo mi asesor, en el cual se hizo un experimento poniéndole diferentes presentaciones. Se hicieron presentaciones de invasiones de territorio con individuos que eran del mismo dialecto y eran de zonas muy cercanas. Eran otro con individuos del mismo dialecto, pero que eran de zonas más distantes, de un dialecto diferente y de otro individuo del mismo género, otro amazona, ¿no? Lo que vemos aquí, entonces, evaluado de diferentes formas, aquí lo que vieron es de que cómo era qué tantas veces de todas las que se presentaron, los individuos se movían hacia las bocinas que se les pusieron y también cuál era la distancia a la que se aproximaban ellos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es aquellos individuos que eran del mismo dialecto, si se tuvo respuesta, y los que eran de dialecto diferente o que no eran o que era de otra especie, en realidad no se tuvo respuesta. Y esto también, la respuesta fue diferente dependiendo si eran individuos cercanos o si eran individuos lejanos. Entonces, esto lo que sugiere es que no está habiendo un reconocimiento de los individuos de aquellos que son de un dialecto diferente. Esto lo que puede suponer entonces que hay cierto aislamiento de los individuos entre los dialectos, ¿no? Que los dialectos no se reconocen entre ellos. Si es que esto es cierto, nosotros podríamos ver cierta diferenciación de los individuos en términos genéticos, ¿no? Un dialecto siendo genéticamente diferente del otro. Entonces, lo que hicieron es hacer una evaluación de la estructura genética. Lo que querían ver era si es que había la correspondencia de los límites entre los dialectos, es decir, si este dialecto genéticamente era también genéticamente diferente de este otro. Lo que hicieron fueron evaluación de la estructuración genética en juveniles de esta especie, y lo que vieron es que no estaban estructurados genéticamente, es decir, que esto todo era un continuo, ¿no? Todas las especies, todos los individuos aquí eran iguales, no había una diferenciación entre dialectos genéticamente. Lo que esto sugiere es que entonces hay cierto movimiento de individuos entre los dos dialectos, ¿no? Cierto movimiento que lo que está haciendo es individuos de este dialecto están interactuando con este otro y lo están homogeneizando. Lo que esto podría potencialmente significar es que hay la llegada de nuevas vocalizaciones que podrían aquellos individuos locales aprender. Si es que esto es cierto, eventualmente, a lo largo del tiempo, potencialmente los individuos podrían estar cambiando sus dialectos y ser diferentes de un tiempo en el tiempo, de un punto en el tiempo en el pasado. Aquí lo que se hizo es entonces comparar las grabaciones originales que se habían hecho en 1994 con unas grabaciones que se obtuvieron en el 2005. Es un periodo de tiempo en el cual nosotros consideramos que podría haber cierta modificación si es que era cierto que había una invasión ahí de individuos de otros lados. Aquí lo que tenemos es una representación de la similitud de las vocalizaciones en los diferentes años para cada uno de los dialectos. Este es el dialecto del norte, el dialecto del sur, y lo que vemos es cada uno de los años, y si ven, en realidad son muy similares los 2 años al momento de compararlos, independientemente de los dialectos. Esto lo que nos estaba indicando es que entonces, a pesar de que había movimiento de individuos entre los dialectos estaban siendo estables. Aquí entonces la pregunta era, ¿cómo es que los dialectos son mantenidos en esta especie de loro, ¿no?
Esto ya viene a ser propiamente lo que fue mi tesis de doctorado. Y lo que tratamos de aquí de evaluar es estos mecanismos que podrían potencialmente mantener los dialectos. Aquí está primero, hay unas hipótesis que existían para poder explicar esto, son dos. Aquí primero tenemos la hipótesis de la dispersión reducida. Y esta hipótesis lo que dice es de que si nosotros tenemos los dos dialectos y hay individuos que se están moviendo, lo que va a pasar es que hay tanta presión social de los individuos cuando llegan a ese nuevo dialecto que lo que va a suceder es que se van a regresar a su dialecto original. Por eso le llama dispersión reducida, ¿no? Dispersan, pero si tienen la presión, entonces ellos regresan mejor a su dialecto. Por otro lado está la hipótesis de imitación vocal. Lo cual dice es que los individuos pueden llegar al nuevo dialecto, pero ellos van a imitar ese nuevo dialecto para poder interactuar e integrarse a los grupos sociales. Estas hipótesis tienen predicciones muy particulares en términos del aprendizaje vocal, después de que dispersan, cómo es la dispersión entre los dialectos y cómo es la diferenciación genética. Hasta el momento lo que habíamos visto simplemente era en términos de la diferenciación genética y lo que apuntaba era de que más bien esta hipótesis no podría ser válida, más bien lo que sucedía, que había poca diferenciación genética, es que más bien era algo de la imitación vocal. Esta es la zona que le estoy hablando, la zona norte de Costa Rica, aquí está Nicaragua. Y lo que nosotros hicimos fue trabajar en tres sitios. Dos que estaban localizados en el dialecto del norte, uno en el dialecto del sur. Y lo que hicimos fue capturar individuos que luego fueron liberados de diferente forma. Primero capturamos individuos que fueron trasladados de este dialecto al dialecto del sur, al dialecto del norte, perdón. Y lo que nosotros queríamos con esto es ver si había individuos que podían imitar el dialecto que estaba en esta zona, ¿no? También hubo individuos que nosotros capturamos en el mismo sitio y liberamos en el mismo sitio para poder ver si había cierto movimiento de individuos simplemente por la manipulación. Aquí, de aquellos individuos que habían traslocados, tenían dos opciones. Una, simplemente imitar la vocalización, o si no, otra sería regresarse a su dialecto. Y estos individuos lo que harían es ayudarnos a distinguir si simplemente la manipulación y todo lo que les hacíamos y les poníamos con los transmisores, por ejemplo, los hacía ellos regresarse o irse a otros lados. Aquí lo que a nosotros nos interesaba era cómo es que la vocalización era asimilada por los nuevos individuos. Entonces lo que hicimos fueron una evaluación de la similitud de los individuos translocados con aquellos con el dialecto vocal, y esto lo hicimos por medio de correlaciones cruzadas de los espectrogramas. Esto lo que hace simplemente es un sobrelape de las vocalizaciones, diciéndolo como en términos muy generales, sobrelapa las vocalizaciones, los espectrogramas, y lo que nos da son valores de correlación. Lo que nos dice es aquellas vocalizaciones que están más similares, van a ser valores más cercanos a 1, o valores más similares, más diferentes, nos va a dar valores más cercanos a 0, ¿no? Aquí están los resultados de esto, y simplemente lo que tenemos son individuos que fueron separados en dos fases. Son individuos translocados particularmente, y lo que podemos ver es qué fue lo que sucedió en las dos fases. Aquí tenemos, por ejemplo, individuos en esta zona que fueron translocados, y lo que sucedió con ellos es que hubo de todos los individuos que translocamos, hubo 5 individuos que retuvieron su tipo de vocalización y se quedaron durante el tiempo que nosotros lo estuvimos monitoreando. Lo que va a poner son vocalizaciones para cada una de las fases. Primero, vamos a ver para la primera fase. Este es un individuo, y ahora va a aparecer el mismo individuo en la segunda fase. Este es de estos individuos que se quedaron aquí. Por otro lado, también hubo un individuo de los que fueron traslocados, que resultó ser un juvenil, que
él modificó sus vocalizaciones y al momento de compararlas con aquellas vocalizaciones que eran del dialecto del norte, fueron muy similares. Entonces, ahora voy a poner las vocalizaciones para este individuo, para la primera fase, de recién que se capturó. Y este es para la segunda fase. Si ven, es el característico guagua que estaba platicando al principio. Entonces, lo que sucedió es que este fue el único individuo que modificó su vocalización, ¿no? Eventualmente también estos individuos, nosotros normalmente cuando íbamos, hacíamos un monitoreo de los individuos que colocábamos por alrededor de 3, 4 meses y luego nos regresábamos, ¿no? Y les damos la bendición y regresamos al siguiente año. Al siguiente año, después de que capturamos este individuo, de aquellos individuos que se habían quedado en la zona, en realidad este fue el único que se quedó, ¿no? El juvenil que había modificado su vocalización. Los otros individuos que se habían quedado, en realidad ya no los volvimos a encontrar. No sabemos si fue el transmisor que falló o si en realidad lo que hicieron fue regresarse a su área de estudio, a su área de donde los capturamos. Entonces, al parecer lo que sucede aquí es que no es uno, sino los dos mecanismos los que están ayudando a que los dialectos se mantengan, ¿no? Por un lado, parece ser que los juveniles lo que están haciendo es imitando las vocalizaciones del dialecto donde llegan, y esto no es raro, porque en realidad mucha de la dispersión que sucede en los animales sucede en los juveniles. Y en los adultos parece ser que podría ser una combinación de que no hay una imitación vocal, y más bien es una dispersión reducida a lo que sucede en estos individuos. Aquí no sabemos si los individuos adultos pueden en realidad aprender las nuevas vocalizaciones, y lo que esto también podría estar sucediendo es que especies que antes se pensaba que podían aprender por toda su vida, tal vez no está sucediendo esto. Sin embargo, es algo que tratamos de ver en algún momento, pero pues tuvimos un año muy raro esa vez que tratamos de hacer experimentos para ver si individuos adultos en realidad podían aprender un nuevo dialecto, pero fue un año muy raro y no pudimos realizarlo. Bueno, ahora con la guacamaya verde. La guacamaya verde es otro caso particular, que van a ver que es algo diferente con el oro de nuca amarilla. Sin embargo, es una especie también que presenta las mismas características, presenta el aprendizaje vocal también, presenta también estrategias sociales de fisión-fusión, y presenta movimientos de amplio rango. Parece ser que esta especie realiza movimientos muchísimo más grandes que el oro de nuca amarilla, y a lo mejor esto potencialmente podría estar contribuyendo a que la especie presente patrones diferentes que el oro de nuca amarilla. Aquí lo que nosotros hicimos fue una evaluación a nivel continental de esta especie. Esta especie presenta 3 subespecies. Y este trabajo es algo que realizó Areri, una estudiante de maestría, y lo que ella trataba de ver es hasta qué punto esta diferenciación de estas especies podría estar representada en términos acústicos. Aquí cabe mencionar que estas 3 especies también no han sido completamente evaluadas. Fue una propuesta que se hizo hace mucho tiempo y no ha sido revisada. Pero aquí lo que nosotros queríamos ver es hasta cómo se diferenciaban las especies acústicamente y si esto podía ser representado de alguna forma en su canto. Las 3 especies que están son esta especie aquí, que es la mexicanus. Básicamente solo se encuentra en México. La militaris, que se encuentra desde esta parte, va todo a lo largo de los Andes, de un lado de los Andes, baja aquí, y en esta parte está otra subespecie, que es la bolivianus, se encuentra básicamente en Bolivia, ¿no? Y hay una parte aquí simplemente donde no están en contacto. Para esto, hay una evaluación que se hizo genética de Lara militaris, pero más centrada en tratando de evaluar cuál era la diferenciación genética que se tenía de esta especie con otra especie muy cercana
arambiguus o la guacamaya ambigua. Y lo que aquí encontraron era que estas dos especies de aras en realidad sí se encuentran diferenciadas, ¿no? Se encuentra diferenciada Ara ambiguus de Ara militaris. Esto es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que más aquí quisiera que pusieran atención es en aquella diferenciación genética de las diferentes muestras que se obtuvieron para Ara militaris. Aquí está la representada Ara militaris para México. Este es Ara bolivianos, hasta mero abajo en su rango de distribución. Y lo que pueden ver es que sí hay una diferenciación genética de estos dos grupos. Estos dos grupos, entonces, parece ser que sí se diferencian, pero si se dan cuenta, aquí lo que falta es muestras que puedan ponerse aquí en medio, que corresponderían a Ara militaris, ¿no? Es una subespecie que no y a lo mejor simplemente esto lo que refleja esta diferenciación es un gradiente de diferenciación genética que simplemente porque le falta aquí, no se representa aquí. Aquí lo que realizamos nosotros fue tomar ventaja de las diferentes bases de datos que existen. Tomamos vocalizaciones que estaban almacenadas en Xenocanto. Amablemente, la Macaulay Library nos proporcionó algunas grabaciones también, y también nosotros obtuvimos grabaciones de algunas colecciones privadas, de algunas colecciones de otras personas que amablemente nos la proporcionaron. También realizamos algunas grabaciones en campo, y lo que nosotros obtuvimos fue en realidad una muy buena representación a lo largo del rango de distribución de la especie. Cada uno de estos puntos representan grabaciones que fueron ubicadas geográficamente, y si ven, se tiene una bastante buena representación de ellas. Aquí nosotros lo que hicimos, nos centramos en un tipo de vocalización. Es un tipo de vocalización en términos funcionales similar a los guaguas que estábamos viendo en otra especie, en el sentido de que se les llaman vocalizaciones de contacto que se realizan mucho en estas especies. Son normalmente las que se realizan con mayor frecuencia, y lo que hacen es precisamente mantener en contacto a los individuos en diferentes situaciones. Entonces, funcionalmente pueden ser básicas en la comunicación de los individuos, y por eso nosotros utilizamos esta vocalización. Aquí lo que nosotros evaluamos fueron de dos formas. Uno, utilizando parámetros medidos en las vocalizaciones, los cuales por practicidad no voy a presentar, y más bien lo que voy a presentar son los resultados sobre las correlaciones cruzadas, ¿no? Estas evaluaciones en las cuales se encimaban diferentes vocalizaciones. Entonces, la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, lo que a nosotros nos interesaba saber es si en realidad había una diferenciación a nivel de subespecie. Si esta diferenciación que se había propuesto originalmente en realidad era válida, ¿no? Nosotros, al tratar de evaluar esto por medio de las correlaciones, lo que nosotros vimos es que sí, aquellas vocalizaciones de militares mexicanos, militares bolivianos, eran diferentes al compararlas entre ellas. Algo que no nos quedaba muy claro, completamente estábamos contentos, es que hasta qué punto era esto en realidad resultado simplemente del muestreo. ¿Por qué? Porque hay subespecies que están más representadas. Por ejemplo, en México tiene una representación mucho más grande que de bolivianos. Bolivianos fue la subespecie que menos se representó. ¿Hasta qué punto esto podría ser resultado de estas muestras que no están balanceadas? Y entonces lo que nosotros nos preguntábamos si es que en realidad podrías presentarse otro patrón, y hasta qué punto esto podría ser en un sentido muy similar a lo que se había encontrado en términos genéticos, ¿no? Es decir, que nos faltaba el muestreo, que faltara, simplemente fuera un muestreo que fuera resultado de muestreo, y que en términos genéticos, por ejemplo, con la otra especie que no se tenía información, y que por no tener muestrada genéticamente esta especie de aquí en medio, esto más bien representará un gradiente. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es
algo que no se tiene en la evaluación genética es incluir esta subespecie. Entonces, si es que en realidad esto representa un gradiente, podríamos nosotros registrarlo en las vocalizaciones. Aquí lo que nosotros entonces evaluamos es si había una diferenciación gradual de las especies, es decir, ¿se acuerdan? Este dibujo, si la distancia entre los diferentes puntos estaba influyendo, entonces estas poblaciones que estaban más cercanas eran más similares entre ellas que aquellas poblaciones que estaban más alejadas. Esto lo hicimos viendo todos los diferentes sitios a lo largo del rango de distribución, y lo que nosotros encontramos es que el análisis no detectó que había este patrón de diferenciación genética, de diferenciación vocal, perdón. Lo que nosotros entonces nos preguntábamos es hasta qué punto es que están influyendo aspectos de historia de vida de la especie. Esto tiene que ver mucho con cómo se están moviendo, ¿no? Si se está moviendo la especie o no. Y aquí recordemos, la subespecie militaris llegaba hasta esta parte en México. La militaris se encuentra que empieza desde este punto. Entonces aquí resulta que hay una pequeña área, bueno, no tan grande, en la cual no hay aramilitaris. No hay aramilitares, y lo que nosotros preguntamos es hasta qué punto esta discontinuidad en la distribución de la especie podría estar influyendo en la historia a lo largo del tiempo evolutivo en cada uno de estos sitios, ¿no? Es decir, que cada uno de estos formaran regiones y cada región pudiera haber seguido una historia evolutiva independiente. Si es que esto era cierto, lo que nosotros después hicimos es evaluar si había una diferenciación de estas dos regiones, México y Sudamérica. Lo que encontramos es que la similitud de las vocalizaciones entre las diferentes poblaciones sí podría ayudar a diferenciar entre las dos regiones, ¿no? Entonces ahora tenemos México y Sudamérica separándose vocalmente. Aquí lo que nosotros entonces nos estamos preguntando, ¿hasta qué punto en realidad la capacidad de dispersión de las guacamaya dentro de cada una de estas regiones podría estar influyendo para que este patrón, que ahora lo estaba separando por regiones, en realidad fuera diferente, ¿no? Resulta que la especie puede llegar a moverse, pues antes había información, por ejemplo, que podía moverse hasta 20 kilómetros en sus movimientos diarios. Se ha encontrado por seguimiento satelital que se le ha hecho a la especie, que puede moverse hasta cerca de 200 kilómetros, y esto lo que potencialmente puede hacer es que en realidad muchas poblaciones estén en contacto unas con otras. Si es esto cierto, lo que va a suceder es que potencialmente, más bien lo que podemos encontrar es que muchas poblaciones están conectadas, y más bien lo que se presentaría es un patrón gradual en las poblaciones. Entonces, lo que nosotros tratábamos de ver es que si había un patrón gradual en la similitud de las vocalizaciones dentro de cada una de las regiones. Aquí lo que hicimos es evaluar entonces cómo era la respuesta de las vocalizaciones dentro de cada una de las regiones. Lo que encontramos para cada una de las regiones, aquí sí se recuperaba ese patrón gradual. Algo, si se acuerdan, y no se presentaba, ¿no? Viendo todo de forma continua, no se presentaba un patrón gradual, mientras que cuando lo veíamos de forma independiente, sí podíamos ver que había un patrón gradual dentro de cada una de las regiones. Entonces, aquí lo que está sucediendo son posibles patrones que pueden estar aquí sucediendo en la especie. Algo que a nosotros nos interesaba es si lo veíamos a otro nivel, si lo veíamos a una escala más reducida, si lo veíamos en una escala regional mucho más pequeña. En realidad, ¿qué es lo que estaba pasando, no? ¿Cuáles eran los patrones, los mecanismos que podrían estar sucediendo para presentarse este patrón geográfico
de forma gradual. Para esto lo que hicimos es evaluar esta especie en 3 poblaciones en la zona de Jalisco. Para muchos de ustedes esta zona de Jalisco va a ser conocida principalmente por esta zona, Vallarta, que por ahí teníamos algunas personas que estaban de esta zona. Y lo que hicimos fue evaluar cómo eran las vocalizaciones de los individuos en tres poblaciones. En 3 poblaciones eran estas, Valle de Banderas, El Tuito, y una población que estaba localizada alrededor de una presa. Esta zona es una zona principalmente con una vegetación más verde que estas 2 áreas, y les gusta mucho a las guacamayas en este sitio. Y nos llamaba mucho la atención esta zona, porque además de ser una zona que presenta la guacamaya con bastante frecuencia, también presenta zonas que han sido limpiadas para agricultura. Aquí en negro lo que pueden ver son zonas que fueron transformadas a agricultura en esta zona. Este es uno de los sitios, el que se veía más hacia abajo. Este es el otro sitio y este es el otro sitio. Entonces, aquí viene una cadena montañosa que lo que potencialmente puede hacer es hacer que las guacamayas tengan que moverse por esta zona para llegar a estos sitios. Si es así, también la guacamaya lo que tendría que sucederle a la guacamaya es de que le sería más difícil poder llegar a estos sitios potencialmente, y tal vez habría una diferenciación de los sitios de una forma más marcada. Aquí están unos espectrogramas para representar las vocalizaciones de individuos en cada uno de los sitios. Si ven, en términos generales son muy parecidos en la forma general, como en el grano grueso de estas vocalizaciones, pero lo que nuestros resultados encontraron es que en términos muy finos sí había diferencias considerando los diferentes variables que nosotros incluimos en nuestros análisis, ¿no? Aquí lo que tenemos es para los diferentes sitios. Esto es el sitio de Bahía de Banderas, es este de aquí, el sitio del Tuito, y este es el sitio de Cajón de Peña. Lo que nosotros encontramos es que para una de las formas como nosotros hicimos la evaluación, el sitio que más se diferenciaba de los otros era el del sitio de Bahía de Banderas, y que era diferente de este otro. Si recordamos en el mapa, estos son los sitios que son más distantes, entonces parece ser que los individuos que están en este sitio no están llegando a este otro, pero estos sí están llegando a este sitio intermedio, que es el sitio del Tuito, y los sitios de los individuos del sitio de Bahía de Banderas sí están llegando a este sitio. Entonces, algo que nosotros creemos que está pasando es que podría estar habiendo, aquí lo que nos está diciendo este análisis es que hay una diferenciación por sitio, pero potencialmente los individuos podrían estar llegando a los demás sitios simplemente debido a esta alta capacidad de dispersión. Lo que hicimos es evaluar este efecto de distancia, y lo que encontramos es de que sí había un efecto de distancia, ¿no? Lo que nosotros entonces estamos pensando es de que aquí lo que está sucediendo es que la similitud de los sitios es muy marcada dentro de cada uno de los sitios. Esto quiere decir, cada uno de los sitios sí se está diferenciando muy pequeñamente, así en términos muy, muy pequeños. Cada sitio se diferencia, pero además esta diferenciación es de forma gradual que está presente en un gradiente, ¿no? Entonces, este tipo de análisis lo que nos está ayudando a entender es que a una escala más pequeña, lo que podemos ver aquí, los sitios sí se están diferenciando por sí mismos en términos muy pequeños, pero a lo largo de un gradiente. Y ya para terminar, simplemente es regresar a este gráfico en el cual lo que tenemos es, ¿se acuerdan que era una comparación entre Ara militaris y Ara ambiguus? En los cuales lo que sí se encontró es que había una diferenciación genética pequeña, pero sí era suficiente para poder separar estos dos grupos. Y si se acuerdan, había una área en la cual no había nada, que era esta parte de América Central, que es precisamente donde se encuentra Ara ambiguus.
Una de las hipótesis que se ha manejado es que Arambigos pudo haber resultado de una diferenciación en algún momento de Ara militaris, cuando la vegetación cambió aquí drásticamente, porque la especie es característica principalmente de zonas, Ambigos es una especie característica de zonas más húmedas, en comparación de militares, que es de zonas más secas, y a lo mejor simplemente fue una diferenciación ecológica lo que limitó o lo que hizo que las dos especies se diferenciaran. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba saber es también hasta qué punto en realidad las dos especies eran acústicamente diferentes, ya que se había encontrado aquí que genéticamente sí lo eran. Aquí lo que encontramos es, si vemos en términos muy generales, es el mismo patrón. En términos generales se parecen mucho las vocalizaciones, pero en un grano más fino lo que sí encontramos es que hay diferencias en vocales entre las dos especies. Esto lo que está sugiriendo entonces es que parece ser que sí esta separación que hubo en estas dos especies por términos ecológicos, lo que ha propiciado es que cada una de las especies siga una historia diferente. Una historia diferente en términos de sus vocalizaciones y que ha llevado a que sí se diferencie poco, pero sí sean diferentes cada una de estas especies. ¿Hasta qué punto cada una de estas especies es diferente vocalmente una de la otra y puede reconocerse una con otra? Pues ya es otra pregunta, ¿no? Y que valdría la pena ver. Y creo que sería todo.